Bueno, muy buenas tardes a todas aquellos pacientes, familiares, amigos, personas en Colombia, en el exterior que continúan conectados a nuestro noveno Congreso Nacional de Pacientes con Psoriasis. Queremos darle los agradecimientos a todo el panel de expertos que nos acompañó durante toda la mañana, a la doctora Claudia Arenas, a la doctora Ángela Londoño, al doctor Luis Castro, a la doctora Paola Cárdenas, a la doctora Miriam Yamil Vargas, al doctor Julio Roberto Amador, a la doctora Natalia Hernández, y en este momento tenemos una conferencia muy importante. En la mañana tuvimos muchas preguntas con respecto a las terapias biológicas, muchas preguntas relacionadas con los tratamientos biológicos y biotecnológicos. Pues la verdad es que no le dimos paso casi a la mayoría de las preguntas porque sabíamos que en esta sección vamos a tener un experto en el manejo de terapia biológica que nos va a hablar precisamente sobre la terapia biológica, sobre la eficacia y la seguridad. Nos acompaña en esta tarde el doctor Juan Raúl Castro Ayarza. El doctor Juan Raúl es médico dermatólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia de la Universidad Militar Nueva Granada, docente adjunto universitario de la Universidad Nacional de Colombia, aspirante a máster en dermatología oncológica Universidad de Valencia, España, miembro de Asocolderma, que es la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, y miembro del grupo CONSOR, que es el grupo que se dedica en Colombia a la investigación de la psoriasis, y en este momento está en la actualización de las guías de manejo de la psoriasis basadas en la evidencia. El doctor Juan Raúl Castro también es un especialista en dermatología muy allegado a Fundaxo. Siempre está dispuesto a apoyarnos, pero sobre todo a enriquecernos con sus conocimientos. Nosotros como pacientes necesitamos estar bien empoderados con respecto a nuestros tratamientos, a nuestra enfermedad. Y qué mejor que el doctor Juan Raúl, que maneja bien este tema, nos pueda ilustrar. Quiero decirle, doctor Juan Raúl, buenas tardes, bienvenido acá, que tenemos gente conectada de 14 países, toda Latinoamérica, Estados Unidos, algunos países de Europa, Brasil, Argentina, entonces, y obviamente que todos los pacientes de Colombia. Este congreso se ha convertido en un referente de pacientes, no tanto en Latinoamérica, sino a nivel mundial, por una cosa muy importante, por los temas y por la calidad de los expositores, la calidad de los dermatólogos que nos acompañan con sus conocimientos. Entonces ha cogido una relevancia importante y ya todo el mundo se quiere conectar de toda parte. Entonces, doctor Juan Raúl, sin más preámbulos, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en este día acompañándonos y disfrutándonos de su conferencia magistral. Hola Guillermo, gracias por la invitación. A mí siempre me gusta estar en este tipo de espacios donde podemos responder muchas preguntas que en muchas oportunidades no quedan dentro de las necesidades o las preguntas que muchas veces uno hace en consulta. Y el tema que hoy me tocó sobre terapia biológica es un tema muy específico, que es la, la vacunación en las terapias biológicas. Y eso me pareció algo muy interesante porque aunque siempre ha habido la duda frente a la vacunación en cuanto a cómo hacerla, de qué manera hacerla, ha habido un poquito mayor de auge ahora con todo el asunto de las vacunas del COVID, que ha generado que muchas personas pues tengan algunas preguntas frente al tema, ¿no? Entonces, pues nada, siendo consecuente, les preparé unas diapositivas tratando como de responder algunas de esas preguntas. Permítame un segundo. Bueno, entonces, Guillermo, asumo que me estás viendo porque en el momento que pongo la presentación me dejo de ver. Ese es uno de los problemas del Meet. No, doctor, lo estamos viendo bien y lo estamos escuchando bien. Adelante. Y la presentación ya está, ¿correcto? Señor, ya está en la pantalla, ya lo estamos viendo. Listo, entonces vamos a hablar de la terapia biológica. Estos son mis conflictos de intereses, sin embargo, para esta charla en particular no es claro un conflicto de intereses como tal. Y vamos a responder 4 preguntas en la conferencia de hoy. Y esas 4 preguntas son, pues la primera en realidad es una pregunta compuesta, que son casi 2, que es, ¿qué vacunas debería uno tener si uno está en terapia biológica o sistémica? Y además, ¿qué vacunas me podría yo poner mientras estoy en terapia biológica sistémica?
La segunda pregunta que tenemos al respecto es ¿cuáles vacunas debo evitar si me encuentro con terapia sistémica o biológica? La tercera pregunta es ¿cuándo debo suspender la terapia sistémica o biológica para ser vacunado? Y una muy puntual que está ahora muy de moda es si puedo ser vacunado mientras estoy en terapia sistémica o biológica. Entonces, nos vamos a sentar a responder cada una de estas preguntas y pues al final quiero como un espacio como para que cualquier duda que quede en el aire la podamos resolver de una vez. Listo, entonces siendo consecuente, pues, ¿por qué hay alguna duda frente a esto? Y es que bien conocemos que las terapias sistémicas y biológicas modulan el sistema inmune y esto en términos de la vacunación nos puede implicar varias cosas. Nos puede decir que las vacunas pueden perder la efectividad cuando se utilizan, que las vacunas activen propiamente la enfermedad y esto ocurre en las vacunas que son vivas, o que es mejor que cuando uno vaya a estar bajo una terapia que module el sistema inmune, es mejor estar vacunado para que si yo llego a tener la enfermedad, estar mejor protegido y no vaya a tener una enfermedad tan fuerte. Entonces, este contexto es muy importante y por eso es que este tema es tan relevante en el momento de hablar de terapias sistémicas y biológicas. Y vamos a arrancar con la primera parte. Y la primera parte es qué vacunas debo tener para iniciar la terapia sistémica o biológica. Entonces, mirando el esquema de vacunación del 2012 que está hecho por el Grupo de Infectología colombiano, existen una serie de vacunas que son la serie de vacunación para el adulto. Y de acuerdo a esta vacunación del adulto, uno de acuerdo al tipo de terapia que tiene puede recibir terapias que bajen las defensas o tener enfermedades que bajen las defensas. En razón de eso, cada enfermedad podría tener alguna característica. Sin darle muchas vueltas al asunto, cuando uno sufre de psoriasis y tiene terapia biológica, lo que debería tratarse en primera parte, en la primera instancia de vacunación, debe ser vacunas para hepatitis B, vacunas para influenza y vacuna para neumococo. Pero esto es importante hacerlo como un acuerdo con el médico. Esto no es como estandarizado para todo el mundo, sino también tenemos que tener en cuenta condiciones como la edad del paciente, otras patologías, porque uno puede sufrir de psoriasis, pero además, por ejemplo, tener un problema en la sangre, o uno puede sufrir de psoriasis y tener una infección viral, o puede sufrir de psoriasis y tener otra patología. Entonces, es muy importante que este tipo de vacunación, el médico debe ser quien lo establezca. Además, algunos pacientes, por ejemplo, para hepatitis B, ya tienen anticuerpos, y si ya hay anticuerpos positivos, no va a haber una necesidad estricta de hacer una vacunación para estos tres tipos de vacunas. Entonces, definitivamente esto lo debe hacer como un acuerdo con su médico. Existe muchas veces en el plan de salud una limitación y es que de acuerdo a la entidad prestadora de salud puede haber algunas, no sé si la palabra es imposiciones, pero sí unos reglamentos que quien debe mandar el esquema de vacunación debería ser el médico infectólogo. Y esto es muchas veces problemático y estoy seguro que muchos de los pacientes que me están escuchando saben que eso puede pasar. Y es que uno los manda al médico infectólogo y las citas se las dan a 800 años. Al final la cita no la logran y muchas veces pues no se logra hacer el esquema de vacunación como uno quisiera hacerlo. Unas son las vacunas que debería tener. Pero además, si yo estoy en terapia biológica, ¿qué otras vacunas podría recibir sin que me genere ningún problema? Entonces, las vacunas que uno podría recibir teniendo terapias biológicas y sistémicas son la del papilomavirus, sobre todo esto aplica pues para las mujeres jóvenes, adolescentes que se van a vacunar antes del inicio de la vida sexual. La vacunación del toxoide tetánico, por ejemplo, cuando uno tiene un accidente y no ha tenido vacunación reciente, a veces es mejor hacer el reforzamiento. Las vacunas del DPT, este tipo de vacuna es muy frecuente para las personas que van a tener hijos en los primeros 2 meses de edad o también para cuando las embarazadas. Entonces es importante estar con esta vacuna y muchas veces cuando uno va a visitar a un bebé también de menos de 2 meses debería estar vacunado recientemente para
para la EPT específicamente, la hepatitis A en los contextos del paciente inmunosuprimido que requiere por otras razones y que no tiene anticuerpos, y la de COVID. Es importante que estas también deben ser individualizadas, no es que todos los pacientes tienen que vacunarse de esto, sino uno lo mira de acuerdo a las vacunas de virus inactivados o virus por fragmentos. Vamos a responder entonces la segunda pregunta y es, ¿cuáles vacunas debo evitar si me encuentro en terapia sistémica o biológica? Y entonces acá las vacunas que debemos evitar es unas que se llaman vacunas de virus vivos atenuados. Estas vacunas de virus vivos funcionan al poner el virus muy bajito y en una muy baja concentración. Pero debido a que si uno se encuentra en terapia sistémica o biológica y requiere disminuir la dosis, pues hay una contraindicación para este tratamiento. Por lo cual, la recomendación es que uno en terapia sistémica o biológica no se debe vacunar con ninguna de estas cuatro. La de fiebre amarilla, que a veces es un poco problemático porque es exigida para viajar a algunos territorios, incluso dentro de Colombia, como para el Amazonas o zonas de Brasil. La de varicela, tengan mucho cuidado que esta también, aunque es recomendada para algunos pacientes en terapia biológica, hay que suspender el tratamiento para hacerlo. La de polio oral es muy poco frecuente, esto es más que todo en niños, y la de BCG, que es la de la tuberculosis, también es más que todo en los niños. Y entonces, ¿qué deberíamos hacer en caso que uno como paciente esté en terapia biológica y requiera una vacuna? Entonces, tal vez la vacuna que más pasa esta situación es la de fiebre amarilla cuando alguno de los pacientes tiene un viaje planeado. Entonces, en estos casos, como un acuerdo con el médico, esto es muy recomendado hacerlo como en empalme, se debe suspender la terapia. Se debe esperar 3 a 5 días, 5 vidas medias del medicamento, y eso depende mucho del medicamento. Esto es un número que los médicos calculamos de acuerdo a cuánto dura el medicamento en la sangre, y de acuerdo a la terapia biológica pueden ser 20 días o incluso hasta 2 meses. Y uno, después de que se vacune, debería esperar 4 semanas antes de reiniciar el tratamiento. Acá viene una pregunta muy difícil de entender y muy compleja, y es, ¿qué pasa yo quedarme tanto tiempo sin tratamiento? Y es una realidad. Acá hay un problema grande, y es que al estar tanto tiempo sin tratamiento, es muy probable que haya un riesgo de una recaída. Entonces, lo ideal para hacer estas suspensiones de terapia biológica es hacerlos preferiblemente en el momento que la enfermedad está en control. Y si la enfermedad no está en control y no estamos en tratamiento, tal vez es el momento también ideal para hacerlo. Pero a veces cuando estamos en un punto intermedio, que venimos de una inducción de una nueva terapia o que estamos haciendo un cambio de medicamento, tal vez ahí si uno puede aplazar la vacunación es mejor, porque luego hacer un nuevo cambio en la terapia sistémica y toda la cosa es complicado. Vamos a mirar entonces la tercera pregunta y es ¿cuándo debo suspender la terapia sistémica o biológica para ser vacunado? Entonces ya hablamos previamente que en caso que los pacientes que están para vacunación de virus vivos atenuados no deberían vacunarse y hay que hacer el esquema que les expliqué previamente y hay que suspender la terapia para hacerlo. Pero frente a las otras vacunas, que no son esas 4 que les expliqué, hay mucho debate entre el grupo médico entre si se debe o no se deben suspender las terapias. Y lo primero de este debate es porque no hay estudios que muestren que la vacuna deje de ser efectiva porque usted está en terapia biológica. Sí existen unas terapias biológicas específicas que no son usadas en psoriasis, de pronto en otras enfermedades dermatológicas y reumatológicas, como el rituximab, que ahí sí uno sabe que probablemente la formación de anticuerpos va a estar bloqueada y no va a lograr uno la efectividad que está buscando con la vacuna. Pero en realidad no hay estudios que digan que uno debe suspender la terapia biológica para ser vacunado. Hay recomendaciones que están basadas en opiniones de expertos, pero no hay verdades absolutas. Y nuevamente acá se debe mirar, si uno ve que es viable suspender el medicamento,
para hacer la vacunación y reiniciar el tratamiento 2 a 4 semanas después, como se hacen las otras terapias, esto se podría hacer. Pero esto no está claramente demostrado. Y acá hay que tenerlo muy en cuenta y hay que ser muy consciente de esta situación porque desafortunadamente una suspensión de terapia sistémica o biológica mal programada puede llevar a varias cosas. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Pues creo que acá nuevamente uno tiene que estar en contacto con su médico tratante para definir si se suspende o no se suspende la terapia para ser vacunado. Porque una terapia suspendida de forma unilateral y forma inapropiada puede llevar a que uno como paciente de psoriasis tenga una recaída o llevar un cambio de terapia. Y esto tiene que hacerse como un acuerdo con el médico y consultarlo y entender cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y definir esto específicamente. Y vamos a responder la cuarta pregunta y es, para COVID específicamente, ¿puedo ser vacunado si estoy en terapia sistémica o biológica? Y yo les voy a dar una respuesta rápida en esto. Sí, sí, hay que vacunarse. Lo ideal es que la terapia biológica o sistémica no debe ser una limitante para realizar la vacuna para COVID. Y entonces existen muchos mitos, que la vacuna para COVID empeora la psoriasis. Entonces, pues eso no está demostrado. Hay que tener en cuenta que como la vacuna para COVID en algunos pacientes puede generar malestar y fiebre, sí puede ser que uno esté no muy bien durante esa semana. Queda mucho malestar, esto es variable paciente a paciente, pero esto es un malestar transitorio, pasajero, y que pues no quita el riesgo de disminuir hasta en un 90% la posibilidad de entrar a unidad de cuidado intensivo. Y lo otro es que no sirve igual. Y entonces sí, eso no está demostrado y definitivamente la mejor opción es vacunarse y uno debería vacunarse para COVID. ¿Qué no vamos a hacer los médicos? No vamos a perseguir para que se vacunen, ni les vamos a dejar hablar porque usted no se quiere vacunar, ni les vamos a quitar la terapia porque es que no se han vacunado. Al final la vacunación es una situación muy individual y la decisión de no hacerlo es de cada persona. Nosotros creo que estamos cansados de estimular a todas las personas que se vacunen porque esto es por su propio bien. Pero al final la enfermedad es de cada uno y el riesgo de no vacunarse es de cada uno. Y si uno no quiere asumir ese riesgo, pues entenderá lo bueno y lo malo de cada cosa. Yo creo que estas terapias obligadas a lo largo de los años cada vez pensamos que son menos eficientes. Bueno, y quiero darles unas conclusiones frente al tema. Y es que es bueno reconocer qué vacunas me convienen si voy a recibir terapia sistémica o biológica, porque es bueno saber uno de qué debería estar vacunado y estar como muy pendiente en todos los trámites que requieran pues nuestra entidad de salud para hacerlo. Es mejor que estas vacunaciones siempre deben estar guiadas por el médico tratante y pues en teoría este debería ser el dermatólogo y en muchas oportunidades de acuerdo al sistema de salud apoyado por el infectólogo. No hay que vacunarse al azar, eso es importante, no es que me tocó el viaje y fui y me puse la vacuna porque es que me tocaba viajar y yo no tenía tiempo. Tengan mucho cuidado con esas vacunaciones no programadas, no bien pensadas y no hechas de la forma correcta porque pueden llevarlo a uno a una enfermedad que no está esperando. Y por último, pues no suspender las terapias de forma unilateral. Si uno va a definir que se siente más tranquilo que la vacunación se haga cuando no esté la terapia para que sea con mayor efectividad en un buen momento de la enfermedad, como un acuerdo con el médico, esto se puede hacer, pero tenga mucho cuidado en tomar esa decisión de forma unilateral. Vimos durante toda esta pandemia del COVID que muchos pacientes por temor, por desinformación, por muchas motivaciones diferentes, terminaron suspendiendo sus terapias biológicas y nos llegaban 6, 8 meses después, nuevamente con la enfermedad totalmente brotada y descontrolada, sin respuesta. Y esto viene de este último concepto, la suspensión unilateral de las terapias
sea cual sea la causa, normalmente no lleva a nada bueno. Y esto es muy importante que nos concienticemos sobre esa idea. Bueno, y con esto quiero decirles muchas gracias y pues nosotros somos el piloto de su enfermedad y nosotros sabemos cuál es el destino al cual queremos llegar con ustedes. Pero ahí sí, ahí necesitamos un voto de confianza en que los podamos llevar al tratamiento de la forma correcta, con el conocimiento correcto y con el tratamiento correcto. Doctor Castro, muchas gracias por esas recomendaciones, por esa charla. Tenemos aquí algunas preguntas en el chat. Dice, doctor, el refuerzo del sarampión aplicado en el 2005 me generalizó la psoriasis y me aumentó la incapacidad para moverme. ¿A qué se debe esto? Todas las situaciones que puedan generar inflamación y respuesta inmune pueden activar la psoriasis. Y sí, algunas vacunas tienen el potencial de esto. Pero acá nos toca mirar riesgo-beneficio. Y es que no vacunarse en una enfermedad transmisible grave puede significar un episodio como una hospitalización en unidad de cuidado intensivo o incluso la muerte. Lo ideal es que esto se hace como un acuerdo con el médico y nosotros trataremos de ajustar las terapias. Pero lo usual es que un paciente controlado cuando se vacune no debería brotarse. Puede pasar. En medicina nada está escrito y cada paciente tiene una realidad diferente y cada paciente debe ser manejado de forma individual. Pero yo nunca recomendaría no vacunarse. En esta misma línea, el mismo paciente pregunta, a raíz de la vacuna del sarampión en el 2008, un infectólogo me dijo que debía evitar las vacunas con virus vivos. ¿La del COVID es una de ellas? No, la vacuna del COVID no es una vacuna de virus vivos. La vacuna del COVID es una vacuna que tiene fragmentos del virus y porciones de acuerdo al tipo de vacuna puede ser de diferentes tipos, pero puede tener fragmentos del RNA, que es una porción del virus que uno puede leer, pero no es propiamente un virus vivo. Recordemos las de virus vivos fue las que les mencioné previamente. Las voy a recordar: varicela, BCG, que es la de la tuberculosis, fiebre amarilla, que es la que más pendiente tenemos que estar, porque siempre ocurre eso, y la de polio oral. Listo, doctor. Aquí me preguntan, ¿la vacuna de la meningitis en cuál grupo entraría? La vacuna de la meningitis es la del meningococo. La vacuna de meningococo no está sugerido en los pacientes con terapia biológica, está sugerido en otro tipo de pacientes, por ejemplo, los pacientes que tienen malignidades hematológicas o que tienen esplenectomía. Entonces, no la mencioné en esta charla porque no es una vacuna indicada para los pacientes en terapias sistémicas o biológicas de psoriasis. Guillermo, no te escucho. Sí, ya, pues sí, ya, gracias. Tener el micrófono apagado. Pregunta al señor Carlos Navas. Dice, para la psoriasis de las uñas normalmente la tratan con medicina biológica. ¿Alguna recomendación de uso de otro medicamento cuando la terapia biológica no está indicada o no es recibida? Las terapias biológicas en la psoriasis de las uñas son complicadas en cuanto a que las aprobaciones de los medicamentos no están francamente establecidas para esto. Normalmente las terapias de las uñas debemos agotar una terapia sistémica donde utilizamos bien sea metrotexate o acitretina de acuerdo al caso de cada paciente. Desafortunadamente, como la psoriasis de las uñas muchas veces está relacionada con enfermedad articular, a veces quien lleva la parada para este tratamiento es la enfermedad articular, porque son muy escasos los pacientes que solo sufren de las uñas y no tienen un compromiso aparte de las uñas. Pueden tener otros compromisos en piel o el compromiso articular que estoy mencionando. En ese caso es cuando usted utiliza terapias biológicas. Y terapias biológicas para el compromiso de las uñas existen los factores de necrosis tumoral o algunas de las interleuquinas como la 17 y la 23. Pero pues esto ya es como un consejo de uno a uno con el paciente, ver el estado del paciente y definir cuál es el mejor tratamiento o combinaciones de tratamientos si la respuesta no es la adecuada. Muchas gracias, doctor. Pregunta, se me perdió aquí, ya.
¿Qué recomienda si la prueba de la tuberculina se sale del rango normal y se suspenden los medicamentos? ¿Qué se puede hacer aparte de hacer el programa de infectología? ¿Algún medicamento alterno? Esto es una preocupación reciente y estamos estudiando un poco qué hacer en esos casos en los cuales hay alguna situación en la cual uno tiene una tuberculosis latente y requiere tratamiento de tuberculosis latente, pero tiene una contraindicación. Ejemplo, recientemente tuve un paciente que hizo una reacción alérgica a uno de los medicamentos antituberculosos. En ese contexto, con infectología se buscan otro tipo de antibióticos para tratar de mejorar el riesgo de la tuberculosis y hacer como una segunda línea de tratamiento. En los casos que definitivamente no hay ninguna otra forma de tratarlo, a veces existen algunos medicamentos antiinterleuquinas que se podrían utilizar, pero nuevamente, estos casos afortunadamente son poco frecuentes, se deben hacer como un acuerdo con el médico, incluso en juntas médicas interdisciplinarias, para tomar una decisión en la cual se ponga en el menor riesgo posible a los pacientes que tengan tuberculosis latente y que se les pueda disparar una tuberculosis por la terapia biológica. Listo, doctor Castro, muy amable. Pregunta Paloma Mosquera. Doctor, recibo Cosentyx de 300 miligramos mensual. Recibí vacuna anti-COVID de Moderna. Por recomendación de mi reumatólogo, día 1, terapia biológica, día 16, vacuna. Vacuna Moderna. Y así para la segunda dosis. De eso ya hace un mes, de la segunda dosis. Para esta dosis de biológico se me hizo un hematoma en el punto de aplicación, mucho dolor de cabeza. ¿Qué me recomienda usted, doctor? Yo creo que el hematoma, si no es muy severo, se puede manejar con calor y con frío para ayudar a resolverlo. Hay que tener cuidado con los hematomas que no se vayan a infectar y en caso de que presente enrojecimiento pus, es mejor consultar urgencias porque en algunos casos estos requieren drenaje. Pero si no está no está haciendo fiebre, no está molestando mucho, la terapia de frío es válido. Sin embargo, quiero aprovechar esta pregunta para mencionar, aunque en ninguna parte de las guías está francamente claro de cuál es el mejor momento para la vacunación, estamos tratando de poner la vacuna en los intervalos de aplicación. Ejemplo, si la vacuna se pone, si la medicación se pone día 1 y día 30, el día 15 o 16 es un muy buen día para la vacunación. Y así lo hacemos con las terapias, incluso de acuerdo a las terapias hay unas que se ponen cada semana, cada 2 semanas, cada mes o cada 2 o 3 meses. Entonces siempre tratamos que la vacunación caiga como en toda la mitad de las aplicaciones para tratar de disminuir los riesgos de eventos cruzados, aunque eso no está ni escrito ni claro y son más recomendaciones y opiniones de expertos que una verdad absoluta en la literatura. Muchas gracias, doctor Castro. Pregunta al señor Juan José Reyes. Doctor, estoy usando el biológico Cosentyx, pero tengo una placa que no se me quita absolutamente con nada. No se me ha quitado con ningún tipo de crema ni con nada. ¿Qué me recomienda hacer para que esta placa desaparezca? Muchas veces esto es una situación que no solo ocurre con esta terapia biológica, sino que puede ocurrir con cualquiera de las terapias biológicas. Y acá los dermatólogos tenemos que basarnos en estrategias para tratar de mejorar esas situaciones. Nosotros podemos utilizar terapias tópicas de alta potencia para tratar de mejorarlo. Podemos utilizar infiltraciones, podemos asociar terapias sistémicas, podríamos asociarle fototerapia, pero esto lo debe hacer como un acuerdo con su médico tratante, porque si es una molestia tan puntual, se deben buscar las mejores estrategias para poder mejorar esto. Casi siempre uno logra algo, solo en casos muy extraños toca hacer un cambio de terapia sistémica. Y algo muy importante es que esas placas que son persistentes, muchas veces toca mirar que no tengan una causa secundaria. Lo veo uno mucho que hay pacientes con psoriasis en las piernas persistente, pero cuando uno va y estudia, a veces tienen enfermedad de las venas, entonces tienen también una enfermedad de venas que favorece que esas placas de las piernas tampoco mejoren, pero esto es algo que se hace en la consulta uno a uno, mirando al paciente con el médico y tomando decisiones. Bueno, doctor, hay una pregunta que no está directamente relacionada con el tema, pero es importante que nos ayude, doctor, con el paciente. El señor Emilio Sánchez Zambrano pregunta, doctor, ¿cuál es la diferencia de psoriasis, dermatitis y candidiasis? Bueno, son cosas muy diferentes.
La candidiasis, voy a arrancar por esa para sacarla de una vez, es una infección por un hongo que se llama cándida y produce inflamación. Debe ser traída al contexto porque la candidiasis genital y la psoriasis genital se parecen y a veces uno como médico necesita diferenciarlas. La palabra dermatitis es como llamarse Juan. La dermatitis hay que ponerle apellido, entonces si es dermatitis de contacto, si es dermatitis atópica, si es dermatitis seborreica, si es dermatitis serótica, hay varios tipos de dermatitis y la dermatitis es básicamente el nombre que dice inflamación de la piel. De acuerdo al tipo de inflamación de la piel, pues uno tiene ciertas características. Y creo que la psoriasis está más que explicado hoy, creo que han visto hoy muchas cosas, sabemos que es una enfermedad que tiene un componente genético, que es una inflamación de la piel, pero que también tiene compromiso sistémico, las articulaciones, etcétera. Entonces, pues son enfermedades diferentes y los médicos pues usamos estos nombres para poderlas ajustar y aterrizar. Gracias, doctor Castro. Pregunta Paola Mosquera. La PPDA Mantus, ¿cada cuánto se debe hacer? Correcto. Entonces, la prueba de tuberculina o de PPD se debe hacer cada año siempre y cuando sea negativa. En el momento que un paciente presenta la PPD positiva y va a recibir terapia biológica, ese paciente hay que tratarlo para tuberculosis latente. Y no hay que volverle a repetir nunca más esa terapia, ni hay que volverle a repetir nunca más esa prueba de diagnóstica, porque ya se considera como paciente tratado. Si se la repiten, va a volver a salir positiva y esto no significa que toque retratarse, sino sencillamente se sabe que es como una marca de la tuberculosis latente que estuvo y lo importante es saber que ya se trató. Qué bueno, doctor, sí, porque han hecho varias preguntas aquí en el transcurso de todo este tiempo y pues no le respondemos a los pacientes porque esto es muy técnico, esto ya es de manejo de ustedes. Gladys Murillo pregunta, ¿hay alguna vacuna de las que están en Colombia recomendadas para pacientes con psoriasis que estamos recibiendo etanercept? No particularmente, no es que tengan una vacuna de COVID o de cualquier otra que se van a poner particularmente, pueden ser vacunados con cualquiera de las que correspondan. Muchas gracias, doctor. Leonardo Úsuga pregunta, ¿qué razones puede llevar a un reumatólogo para suspender o cambiar el adalimumab? Las suspensiones de los medicamentos en general son por falla terapéutica, o sea, no se están controlando los síntomas, por razones de seguridad, el paciente está presentando un evento adverso al medicamento que lo pone en riesgo de una enfermedad peor o una forma crónica, y yo le diría que esas son las dos causas específicas. O hay un tercer elemento que estamos aprendiendo, y es cuando el paciente ya está en completa remisión. Entonces, este es un concepto que es algo que hemos aprendido y es que las terapias biológicas son terapias que bajan las defensas mucho. Entonces, ya hemos visto que algunos pacientes que ya llegan a control, uno puede empezar a reducir ya no las inyecciones de la misma forma. Entonces, por ejemplo, si usted ya está controlado, no tiene placas, no le duelen las articulaciones y recibe la adalimumab cada 2 semanas, en algunos pacientes los usamos cada 3 semanas y vemos la respuesta. Y si vemos que cada 3 semanas no se le ha activado, pues vamos a cada 4 semanas. Y así progresivamente, incluso hay algunos pacientes que hemos logrado la suspensión de la terapia, pero esto es un concepto relativamente nuevo y el objetivo es no sobretratar a las personas, sino darles el medicamento cuando lo necesitan. Una última pregunta, doctor. Doctor Castro, ¿qué opina usted o qué recomendaciones tiene o qué consciente con respecto a la intercambiabilidad de los medicamentos biológicos? Había muchas dudas frente al uso de biosimilares y eso específicamente la adalimumab. Pero esas dudas, de lo cual yo fui uno de los líderes en todas esas dudas desde hace como 6 años que estamos cuestionando toda la situación, se han venido disipando. Y nos la han venido disipando los estudios que existen en el extranjero, estudios en España y estudios en Dinamarca. Y nos han demostrado que un biosimilar de muy buena marca funciona igual o incluso mejor en algunos pacientes que el medicamento que tuvo. Y esto es importante porque esto ha hecho que los medicamentos hayan bajado el precio hasta en un 70% su valor original
y gracias a eso podemos tratar más pacientes con la misma cantidad de dinero. Entonces, creo que algo que hemos aprendido ahorita es que los biosimilares vinieron a aliviarnos el bolsillo a todos, a favorecer que los tratamientos sean muy buenos. Acá lo que es muy importante es que los médicos estamos muy alertas y muy partícipes en que lo que nos llegue sea bueno y que no nos metan gato por liebre. Pero un medicamento bueno para eso se puede utilizar, está muy bien. Casi siempre lo hacemos cuando el paciente esté en terapia controlada. No tratamos de no hacer intercambiabilidad si el paciente no está estable y es una muy buena opción. Y eso creo que es una condición que se debe evaluar individualmente. Precisamente, doctor, con respecto a ese comentario suyo, y muchas gracias porque la verdad es que hay mucha gente que escriben. Nosotros desde el grupo que manejamos de la Biorecall, estamos trabajando en eso, en la parte de la seguridad de las terapias biosimilares, pero sobre todo en la parte de los estudios y la farmacovigilancia. Nos espera para Colombia, pues para este año y para el próximo año, una andanada de biosimilares, alrededor de unos 260 más o menos hemos visto, hay unos 260 en camino que van a llegar, y una de las cosas que nos preocupa, y a mí me gustaría ya, esto ya es algo desde Fundaxo, que le quiero preguntar, nos preocupa mucho que el gobierno quiere ingresar algunos medicamentos biosimilares por la tercera vía, sin estudios comprobados, sin farmacovigilancia, simplemente porque trataron 2 o 3 pacientes en algún otro país y les fue bien, quieren hacer esto. ¿Usted qué opina y qué nos recomienda con respecto a esto, doctor? Acá estamos hablando ya en términos técnicos cuando metió la palabra tercera vía, porque muy probablemente muchos de los que nos están hablando no saben de qué estamos específicamente hablando de la legislación colombiana, pero usted y yo nos entendemos en la pregunta. Nosotros como médicos estamos abogando por una aprobación responsable de los biosimilares, pero probablemente usted va a liderar esta situación y es en cuanto veamos que un medicamento llega sin las aprobaciones y sin los estudios pertinentes, tenemos que luchar para que esos medicamentos no queden. En psoriasis hoy en día solo tenemos un biosimilar y un biomimético. De resto no hay nada aprobado, pero van a llegar otros 2 biosimilares, todos para adalimumab, que son como el medicamento. Yo creo que en psoriasis específicamente no vamos a tener que pelear contra esos 260, pero, pero sí va a haber otras enfermedades que se van a ver un poco más golpeadas con el tema. Sí, precisamente, doctor, yo hago parte de la junta directiva de la Biorecall. Somos unas asociaciones a nivel nacional con enfermedades autoinmunes, donde estamos liderando ese trabajo precisamente, y una ruta farmacológica para eso. Finalmente, doctor, para terminar, ¿usted recomendaría una tercera dosis del COVID de la vacuna para refuerzo? Lo que pasa es que creo que es un poco, eh, es apresurado decir si sí o si no. Nos debemos asumir a las recomendaciones que nos vayan dando. Por ahora se está hablando de hacer tercera dosis para pacientes inmunosuprimidos, por inmunosuprimidos de trasplante, y para pacientes que tienen cáncer activo y para pacientes mayores de 70 años. Si no cumplimos ninguna de estas condiciones, independientemente de estar con psoriasis o terapia sistémica o biológica, no estaría indicado, pero esto como es algo nuevo que viene cambiando, de pronto el día de mañana nos dicen, recomendamos desde infectología que todos los pacientes de terapia biológica reciban tercera dosis. Bueno, doctor Castro, muchas gracias en aras del tiempo que ya estamos. Y le robamos mucho tiempo a la doctora María Fernanda y ella está por ahí. Los presento ahí, la doctora María Fernández, del doctor Castro. La verdad que, doctor Castro, muchas gracias. Usted, como siempre, muy atento para ilustrarnos con sus conocimientos a nosotros, los pacientes, que día a día estamos bombardeados por las redes sociales, por el doctor Google, de una cantidad de información que muchas veces uno se deja minar por eso y comienza a poner en tela de juicio o en duda nuestro tratamiento, lo que nos está recomendando nuestro dermatólogo, que se mató 20 años estudiando desde que empezó su carrera de medicina hasta hacer su especialización en su posgrado, y muchas veces nos dejamos llevar por lo que digan en las redes sociales o por lo que nos recomiendan los demás. Entonces, para cerrar en su conferencia, doctor, última recomendación con respecto a este tema para los pacientes que nos están viendo. No, nosotros como médicos también tenemos que aterrizarnos y ganarnos su confianza. Esto es un trabajo de día a día. Acá no es yo impongo y usted decide, pero muchas veces
necesitamos ese mutuo acuerdo para poder definir qué es lo mejor para cada paciente. Y vuelvo al lema, déjenos ser el piloto de su avión. No le voy a decir cómo va a encender las turbinas, cómo subo, cómo acelero, cómo subo las llantas, pero yo lo llevo al destino. Bueno, muchas gracias al doctor Juan Raúl Castro. Quiero decirle que hemos tenido conectados 14 países, conectados toda Latinoamérica, países de Europa, inclusive en Rusia, cosa que nos alegra mucho porque eso nos da un termómetro de la calidad tanto de los expositores como de los temas. Esto nos conlleva a que hoy por hoy Fundaxio está liderando a nivel internacional este tipo de conferencias, este tipo de educación a los pacientes, que como lo anotaba en su conferencia el doctor Julio Roberto Amador, no queda suficiente tiempo para poder, en la consulta, para poder hablar con el dermatólogo y que nos aclare todas las dudas con respecto a nuestros tratamientos y a nuestros medicamentos. Entonces, en aras a eso, queremos agradecerle a todas las personas que están conectadas a nivel internacional, las personas que están conectadas en Colombia, aprovechen y hagan sus